Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Hoy es una muy buena tarde como para estudiar. Andrés Felipe les habla. Esta es la sesión de clase número 23, la semana número 12. Vamos avanzando en nuestro proyecto de Vamos para la Universidad y tenemos el día de hoy un tema muy bacano, muy rico, muy útil y muy necesario de trabajar. El tema del día de hoy es el tema del informe. Antes de comenzar con esto, doy la bienvenida a quienes están conectados en este momento. Tenemos varios estudiantes conectados y tenemos otros que lo verán después. Un saludo también a aquellos profesores que nos ven o que nos verán después. Bueno, buenas tardes a todos muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos en este momento a lo que es nuestra presentación de contenido, el informe. Bien. El día de hoy quiero participación por parte de ustedes. Quiero también muy buena aceptación con lo que es este tema. Este tema es muy útil porque tarde o temprano lo van a usar en la universidad, en el mismo colegio, en la universidad, sea cual sea la carrera que pretendan estudiar el día de mañana. El informe es algo que va a aparecer en los diferentes currículos y en las diferentes herramientas de recopilación de información. Entonces, pendientes a esto y metámonos en materia. Como es tradicional, tenemos unos objetivos para la sesión de clase del día de hoy y vamos con ellos. Primero es el de reconocer la importancia del informe escrito en el ámbito académico como estrategia de estudio. El segundo es el de identificar las partes que componen el informe escrito. Bueno. Luego, como es tradicional, tenemos nuestra agenda de 4 puntos, en donde el primero va a ser una activación de saberes previos, que consiste en la lectura y el análisis de una animación de una situación en la que una estudiante universitaria debe elaborar un informe escrito. Ya enseguida lo vamos a desarrollar. Luego está nuestra presentación de contenido de lo que es el informe y lo que son los tipos de elementos que trae el informe y las herramientas para construir un informe. Luego vamos a nuestra actividad central, vamos a hacer una lectura de una visita a un sitio y vamos a identificar un seriado de elementos en esa lectura. Por último, nuestra actividad de profundización, que bueno, se les recomienda ya a las instituciones puedan trabajar con ella para que hagan ejercicio de las temáticas que se aborda acá en el proyecto. Vamos entonces con nuestra activación de saberes previos. Bien, parte de, como le decía ahorita, de una situación de clase universitaria donde se le pide algo a un estudiante de universidad y bueno, metámonos en materia. Dice, profesor, mire el letrero del fondo que dice ciencia política, es una clase de ciencia política. Como examen final les propongo que realicen un informe escrito sobre algún lugar de la ciudad. Interesante. Dice el profesor, teniendo presente que debe representar para ustedes un espacio importante de reflexión e identidad cultural. Pregunta un estudiante, profe, no sé qué lugar escoger. Y piensa, además, lo que más me preocupa es no saber qué es un informe escrito. Es muy curioso porque dice, profe, yo no sé qué lugar escoger, pero más allá de eso, la verdadera preocupación de esta estudiante es que no sabe qué es un informe o al menos qué partes lleva o cómo se hace. ¿Qué lugar le sugeriría? ¿Qué sabe usted de los informes escritos? Enumere algunas partes. Bueno,
Eh, Otra vez dándole las buenas tardes a todos los que están acá conectados en el chat. Muy buenas tardes a todos. Ese chat es de ustedes, siempre lo he dicho, es para que ustedes lo participen, hagan comentarios, preguntas, hagan la participación con las preguntas. Y también cualquier comentario que les sirva a partir de lo que estamos haciendo también es bienvenido. En este momento me gustaría que respondiéramos mínimamente la segunda pregunta. ¿Qué sabe usted de los informes escritos? Si a mí se me acerca un estudiante que me pregunta por un lugar para hacer un informe y que me dice que le sugiera un lugar para hacer un informe, yo le haría la sugerencia de, más allá de los lugares que le gusta y que conoce, sería los lugares que no conoce. Porque en esto de hacer informe o de los ámbitos educativos, de los ámbitos académicos, también tenemos que ser un poquito investigativos, tenemos que ser un poco más aventureros en el sentido de, listo, ya conozco lo que, yo ya sé cómo es lo que conozco, sé qué contiene, sé lo que compone, bueno, aventurémonos a lo desconocido. Muchas personas lo hacen, se llevan gratas sorpresas, se llevan con que los sitios que conocían no son sus sitios favoritos, sino que son los nuevos. Como por ejemplo, muchas personas gustan del café, entonces tienen 1, 2 o 3 cafés donde van a tomar algo por las tardes o por las noches y dicen que son sus sitios favoritos, o un bar, una discoteca, pero lo dicen porque no conocen otras. Lo mismo pasa con las personas. Vea que ella es mi persona favorita y lo digo porque no he conocido a nadie más. Interesante. Entonces por eso es el hecho de aventurarse a conocer. Sugerencia. ¿Qué lugar? Un lugar que no se conozca. Ahora, ¿qué sabemos de los informes escritos? Los informes escritos, valga la redundancia, esto va a ser un poco muy infantil, pero los informes escritos vienen escritos. Ay, profe, pues obvio que vienen escritos. Sí, pero hay un tipo de informe que se presenta de manera oral. En este caso, nosotros vamos a trabajar el escrito con todos sus elementos y composición. De ahí para allá, el informe, más allá de ser una situación detallada de todos los elementos, va a ser una situación detallada de los elementos principales, no de todos, porque no nos podemos quedar señalando cada uno de los aspectos que tiene un fenómeno a describir o a informar, ¿cierto? Vámonos, bueno, están un poquito pasivos el día de hoy. Yo quería que me respondieran eso de qué saben ustedes de lo que es el informe, pero bueno, avancemos. Si estamos muy pasivos el día de hoy, avancemos, que yo sé que más tarde participan, ¿vale? Bueno, vámonos entonces a nuestra presentación de contenido, el informe escrito. Entendamos algo. Cuando estamos hablando de la definición del informe escrito, tenemos que es un texto que sintetiza el proceso llevado a cabo en una práctica académica o investigativa, que era lo que decía yo ahorita. También puede considerarse como el resultado textual de etapas o fases de una tarea o una experiencia propia, individual o grupal. Valga la aclaración, un informe no necesariamente es sobre un texto leído. La mayoría de informes parten de un hecho, de un evento, de un fenómeno, de una situación o de una visita, ¿cierto? Entonces, en eso vamos a encontrar nuestra parte investigativa. Nosotros, como informantes, debemos sustentar con nuestro hecho investigativo, es decir, con nuestra parte investigativa, lo que vamos a informar. De lo contrario, simple y llanamente estaríamos siendo informantes de lo que ya está escrito. Un informe escrito debe ser claro, evidente, replicable y revelador. A través de un lenguaje sencillo, común y a la vez técnico. Debe presentar las ideas de una manera diáfana,
y transparente. ¿Alguien sabe lo que es esa palabra diáfana? Diáfana es tranquilo, sin mucho lenguaje rimbombante, porque a veces pensamos que cuando metemos unas palabras demasiado rimbombantes, especializadas, cuando metemos unas palabras muy adornadas, creemos que estamos haciendo un buen trabajo, cuando en otras ocasiones lo que simple y llanamente es un lenguaje sencillo nos puede dar una mejor presentación. En otras palabras, escriba tal cual usted es o cual tal percibe usted los fenómenos. Evitando al máximo la ambigüedad. Lo que pasa es que cuando metemos esas palabras rimbombantes, sonoras, demasiado elegantes, ya vamos a comenzar a despistar a un lector. Porque cuando nosotros escribimos un informe, la idea es que sea leído por alguien. Y cuando ese lector de nuestro informe no entiende lo que estamos escribiendo porque las palabras son demasiado rimbombantes, sonoras y hasta salidas de contexto, se nos va a perder y vamos a quedar como malos informantes. Recuerde, un informante, cuando a veces nos dicen la palabra informante, uno piensa ya como el delator en la policía. No es el informante. No, tú puedes ser un informante desde lo académico, porque haces informes académicos. La información que se presenta a través de los tipos de informes, de los textos como informes, puede presentarse a través de tablas, de gráficos, imágenes, entre otros recursos que presenten y complementen con detalles necesarios los resultados del estudio en cuestión. No necesariamente un informe va a traer la grafía, es decir, la letra, es decir, el bloque de párrafo como construcción de oraciones. Muchas veces va a traer también un infograma, va a traer también en una tabla de contenidos, va a traer también gráficos, imágenes, etc. Un informe debe estar sustentado con toda la información que presente. Las fuentes a las que acude el autor del informe deben ser manifiestas a lo largo del informe. Si tú para informar un fenómeno recurres a otra fuente, debe aparecer ahí. Debe aparecer porque o si no, recuerden que hay unas leyes para esto de la investigación, para esto de la presentación de trabajos escritos. Recuerde que se debe respetar un poquito el tema de, se debe respetar el tema de la autoría, de la autoría. Citas, referencias y bibliografía comprenden buena parte del cuerpo del trabajo. Entonces recuerden esto. Si yo voy a tomar una cita de otra parte para ilustrar el informe que estoy dando, debe ser referenciado en la bibliografía o debe ser referenciado con el autor, página, texto editorial del que estamos tomando determinado referente. Bueno, vámonos para las partes del informe escrito. Es fácil identificarlas. A veces son visuales, otras sí nos toca redactarlas o nos toca leerlas. Cuando nosotros somos los lectores, nos toca escudriñar para encontrar esa parte. Pero muchas de estas partes son visuales. Al principio nos vamos a encontrar con una portada. Un informe trae una portada en cuyos elementos van a estar los más esenciales, es decir, nombre de la situación en la que vas a referenciar o la que vas a informar, nombre tuyo como el informante, como el que escribe el trabajo, también la institución a la que perteneces, también ciudad, año, la fecha de presentación, que son los datos más básicos que, las normas APA, las normas Incontec las van a presentar. Luego está el índice o la tabla de contenidos en donde está cada uno de los elementos que presenta el informe. Un informe puede presentarse corto de 1, 2, 3 páginas. Un informe puede presentarse largo también de 20, 30, 40 páginas dependiendo del hecho a informar, ¿cierto? Entonces, y también va a tener unos componentes y unos subtemas para informar y eso va a aparecer en la tabla de contenidos.
De ahí para allá una introducción que nos explique de manera general qué va a traer el informe, ¿cierto? Viene luego el cuerpo del trabajo en donde de manera sintética se presenta la información que está informando el evento o el hecho o el suceso. Dice que es una síntesis comprensiva y crítica de lo consultado. Ojo con esto, que acá nos encontramos con un detalle muy interesante. El informe no es simple y llanamente información que se pone ahí de manera objetiva, sino que también en algunos apartes van a preguntar yo como informante qué pienso de lo que estoy informando, ¿cierto? O cuál es el punto de vista mío de lo que estoy informando, para que lo tengan en cuenta. Dentro de las partes importantes del informe caben las conclusiones. Síntesis de lo más importante del tema investigado, ¿cierto? Yo comienzo a investigar un tema, una problemática, un fenómeno, un hecho, a informar. Por último, vamos a ver en qué concluye todo eso. Y esa conclusión nos va a venir a presentar también una perspectiva de nuestro lado, una perspectiva objetiva de los hechos encontrados o de la investigación hecha, y también va a traer como una invitación, pero eso ya lo traeríamos a la reseña, una invitación a seguir investigando. Por último, y no lo menos importante, entra la bibliografía, que precisamente lo que decíamos ahorita, si yo para informar cojo otro referente, ese referente debe estar citado en la bibliografía. Ahí vamos a tener que esa bibliografía se presenta en orden alfabético, los autores, los libros, las revistas, los materiales utilizados, y últimamente estamos hablando mucho de lo que es la cibergrafía, que son todos aquellos sitios de internet de donde yo retomo información. Eso también aparece dentro de lo que es bibliografía, cibergrafía, todos los referentes que hemos tomado para dar un informe. Bien. Vámonos ahora a lo que son las estrategias para la elaboración de informe escrito. Bueno, empecemos con el primero, seleccionar y delimitar el tema. Cuando yo voy a seleccionarlo, miren el ejercicio ahorita de activación de saberes. Cuando yo voy a seleccionar un tema, yo primero tengo que saber propiamente qué me están pidiendo. Tengo una materia en una universidad, tengo una materia en el colegio y el profesor, la profesora me piden algo. Entonces tengo que saber concretamente cuál es el requerimiento que me están pidiendo, ¿cierto? Cuando ya vienen y me especifican claramente lo que me piden, es decir, el objetivo de la investigación, ahí sí yo puedo escoger, bueno. Entonces a mí me están pidiendo cómo es la elaboración de proyectos ambientales en mi municipio. Yo me voy por allá, doy una vueltica por mi municipio y comienzo a ver los problemas o los aciertos o los proyectos en los que se está manejando el tema del medio ambiente y la recolección de elementos reciclables. Selecciono todo eso y llego a un tema concreto, delimito el tema, listo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos de limpieza o reciclaje o del medio ambiente en mi municipio? Revisar los objetivos y los propósitos del trabajo. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Para una materia? ¿Para un proyecto educativo? ¿Para el bien de mi comunidad? Y otra cosa mucho más importante, ¿esto que estoy investigando es simple y llanamente para cumplir con una nota o realmente puede ser un proyecto que más adelante puede ser realizable o que puede tener un impacto social? Ojo con esto, muchachos, recuerden que muchas personas dicen que nada de lo que escriben es desechable. Entonces, que por allá yo hice un trabajito de investigación en 10º, en 11, en primer semestre en la universidad,
y ya después lo dejé por ahí porque ya no sirvió para nada. No, retome cosas en su vida, las va hilando. Ve, yo por allá cuando estaba en 11 tenía un proyectico de reciclaje. ¿Eso en qué va? Porque no hago algo por mi comunidad, ¿cierto? Luego sigue el delimitar el destinatario. Listo. Ya tengo un objetivo, un propósito para con el trabajo que estoy haciendo. Ahora, ¿para quién va? ¿A quién va dirigido? Va dirigido para mi profesor, va dirigido para mi colegio, va dirigido para mi municipio, va dirigido para Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura. ¿Para quién va dirigido mi proyecto o mi investigación? ¿Cierto? Nosotros tenemos, o va dirigido para un grupo de compañeros en un aula de clase. Nosotros tenemos que saber en el momento de escribir a quién le escribimos, sea cual sea el trabajo, sea cual sea el tipo de texto, nosotros tenemos que saber a quién le estamos escribiendo. Una carta amorosa o simplemente un diario. Cuando nosotros estamos escribiendo por las noches el tan famoso diario, sépalo bien que usted no escribe para sí mismo. Usted escribe para alguien que posiblemente usted quiere que lo escuche. Ojo con eso tan interesante. Todo lo que escribimos siempre está escrito para alguien. Y por ahí dicen, si lo que yo escribo no está escrito para alguien, ahí sí, qué pena decirlo, no sé, sería un tema de debate, ahí sí estaríamos perdiendo un poquito el tiempo. Profe, lo que pasa es que yo escribo unos poemas que los quiero para mí. Profe, yo a veces escribo unos pensamientos que quedan consignados en una libretica y esos son para mí. Eso está perfecto. Pero como dije ahorita, eso está en el inconsciente suyo como para decir esto va a ser escuchado por alguien, así no lo escuche. Usted tiene en su mente a alguien y ese alguien que usted tiene en mente es a quien le está escribiendo lo que está escribiendo, así en la vida real no lo vaya a leer. Luego sigue, elaborar una agenda o un cronograma de actividades. Bien, primero en la selección del tema, luego tenemos que listo, generamos un propósito, luego tenemos una pregunta investigadora, luego con esa pregunta investigadora vamos a un sitio y ahí sí comenzamos a recolectar toda la información para nuestro informe, ¿cierto? Hacemos unas conclusiones. Tal día voy a tal sitio, tal día voy a hago unas encuestas, otro día voy y hablo con un agente del municipio, otro día hablo con unos profesores, otro día en el proyecto que yo tengo voy y hablo con gente que ya haya trabajado proyectos de ese mismo tipo, a ver qué resultados tuvieron, ¿cierto? Entonces voy haciendo un cronograma de actividades para el informe que voy a realizar. Por último, y no menos importante, está la búsqueda y selección de información requerida o el material pertinente para el informe. Listo, entonces que yo me encontré con estos elementos en mi municipio sobre el tema del medio ambiente. Entonces vamos a ver qué hay en la biblioteca sobre mi municipio en ese tema. Voy, recojo la información y la referencio en un informe. Bueno, listo, voy a la Secretaría Municipal, que tienen ellos allá legalmente establecido. Voy y me instruyo a nivel de Secretaría de Educación cuáles son los proyectos de educación que hay en mi municipio con determinado tema. Entonces, y ese material que usted extrae, tanto educativo, tanto académico, tanto legal, usted lo va extrayendo, lo va juntando para sustentar un informe que usted puede llegar a presentar. Bien, chicos, hasta aquí voy a hacer una pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Está claro? ¿Hay algo que queda endeble o continuamos? Díganme ustedes ahí en ese chat que es de ustedes. ¿Hay preguntas o no? Continuamos. ¿Qué me dice María Verónica, Andrés, Santiago, Pablo Castañeda, Santiago Uribe, Natalí, Andrea, Estefanía Londoño, Isabela Ortiz, Juan Manuel, Luisa,
Luisa Fernanda Uribe, María Camila, Santiago Correa, Sebastián Alzate, Jacqueline Salazar. No, está todo el mundo ahí conectado. Eso es una exageración paisa. Está todo el mundo ahí conectado. No, profe, por mí todo está muy claro. Muy bien, Santiago. Bien, entonces continuamos. Hay otros detallitos que nosotros tenemos que tener en torno a presentar el informe. Ojo con esto. Hacer una lectura atenta y comprensiva y reflexiva del material. Usted ya seleccionó todo de las diferentes fuentes. Luego hay que leerlo, es que no es solo tenerlo ahí, hay que leerlo, esas cosas hay que leerlas. Y saber en qué consiste, de qué manera lo puede usted introducir en un informe. ¿Le sirve o no le sirve para lo que está usted construyendo? A eso se le llama organizar la información significativamente. Entonces, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a usar, esto lo descarto, muchas gracias. Luego usted plantea a través de los diferentes párrafos la estructura del informe que va a presentar, que va a construir. Redacta, entendiendo que un párrafo es un conjunto de ideas que defienden un tema, y entre todos los diferentes párrafos se habla de una temática general. Por último, revisar, corregir, que es un consejo que yo les doy a todos. No importa el trabajo que hagan, no importa el texto que escriban, cuando lo terminen de escribir, vuelva y léalo, sáquese el minutico, sáquese los segundos. Vea, acabé de escribir un informe para tal materia, léalo. Acabé de escribir un ensayo para tal profesor en tal materia, ya lo escribió, listo, ya lo tiene ahí, léalo. Y se dará cuenta de que a veces usted mismo dice, ve, yo por qué escribí esto tan raro, esto aquí, esta ideita no tiene sentido, esta idea no concuerda con esta otra. Muchas veces nosotros los profes le decimos a ustedes los estudiantes, hey muchachos, vea, el informe, el trabajo que van a hacer lo van a presentar de manera escrita, a mano. Y entonces usted llega, listo, el profe me dijo en hojas de blog, a mano, listo, ya lo tengo, se lo voy a entregar. Pero unos minuticos antes de entregarlo, usted le dio por leerlo y entonces se dio cuenta de que ni usted mismo entiende su propia letra. Ve, ¿qué es lo que dice acá? Qué tristeza, ni yo mismo me entiendo mi propia letra y se lo voy a entregar ya al profe. Entonces, por eso, el tema de revisar y corregir. Recuerden, muchachos, muchas veces hacemos informes o trabajos de cualquier índole simple y llanamente para salir del tema o para salir de paso de ello, o simple y llanamente, bueno, es un requisito más como para yo cumplir. No, recuerde que usted todo el tiempo que emplea en una actividad es tiempo de su vida, métale ganas. Y aún así, meta el esfuerzo, porque ese es el tiempo que usted está gastando. Bueno, yo pudiera estar viendo una película, yo pudiera estar con mis amigos comiéndome un helado, pero me tocó hacer un informe. Entonces no desperdiciemos el tiempo, hagámoslo bien. Les va a pasar en la universidad, ustedes que ya están prontos a ella. Recordando, hoy estamos en exámenes de admisión en la Universidad de Antioquia. Bienvenidos sean aquellos que pasen. Los que no lo seguirán intentando, y ustedes, algunos de ustedes prontamente se van a presentar, ojalá así sea, porque a mí me encanta verlos a ustedes estudiantes aquí en esta universidad. Entonces aquí fijo les van a poner trabajos escritos, sea cual sea la carrera. Profe, en ingeniería no se lee ni se escribe mucho. Mentira, son los que más informes hacen. Vámonos con la actividad central del día de hoy. En la actividad central parte de una lectura que se llama Visita a la Casa de la Memoria. Esta actividad tiene unas preguntas del antes y tiene unas preguntas del después. Primero vamos con las preguntas del antes de esa lectura.
La lectura permite recordar episodios de la vida. ¿Cuál lectura? Visita la casa de la memoria. Primera pregunta. ¿Por qué es importante elaborar un informe escrito y no otro tipo de texto? A mí me gustaría que ustedes respondieran esa pregunta ahí antes de comenzar la lectura. ¿Por qué es importante elaborar un informe y no cualquier otra cosa? Una reseña, un protocolo, cualquier otra forma de un ensayo, cualquier otra forma de recopilación de información. Porque es importante que nosotros elaboremos informes. De hecho, yo ya he hablado alguito de eso. Y una de las preguntas más interesantes para que ustedes lo respondan ahí en ese chat que es de ustedes, ¿cuál es la relación que ustedes encuentran entre la palabra casa y la palabra memoria? Interesantes esas dos, los leo. Me encantaría leer algunas apreciaciones por parte de ustedes. Primero, porque es importante un informe. Segundo, ¿cuál es la relación entre casa y memoria? Dice Pablo, porque el informe nos da a conocer un tema determinado, situación en diferentes perspectivas. Pablo, ahí hay que agregar que eso que tú dices es para quien hace el informe y para quien lo lee, ¿cierto? Santiago dice, porque otros elementos no estarían tan completos o definidos. Perfecto, Santiago. Ahora, volvámonos a la preguntita última. ¿Cuál es la relación entre la palabra casa y la palabra memoria? Yo me podría quedar aquí un rato largo hablando de eso desde la literatura, por ejemplo, cuando Ulises vuelve a Ítaca precisamente es por el tema de la memoria. Ítaca es su casa, Ulises, un héroe, un rey héroe que sale a aventurarse por el mundo en la guerra de Troya. Y es precisamente la memoria de lo que es, de lo que fue y de lo que quiere que sea. Pues mentira, la memoria de lo que uno quiere que sea no es memoria. La memoria de lo que es y de lo que fue es lo que lo obliga a volver a casa, ¿cierto? Es interesante trabajar el tema de la memoria. Cuando lleguen a la universidad se darán cuenta que el tema de la memoria es supremamente importante para quienes van a estudiar ciencias humanas. Dentro de la ciencia humana, dígase derecho, ciencia política, todo lo de ciencias sociales humanas, educación, psicología, todo eso. Dígase también filosofía, todo eso. El tema de la memoria va a ser supremamente importante. ¿Por qué es importante la memoria en la cuestión de la psicología? Tenemos memoria selectiva, nos acordamos de lo que nos ha afectado o por el contrario omitimos en la memoria o eliminamos de la memoria aquellas cosas que nos han afectado y eso conlleva una situación de identidad. Bueno, vamos a avanzar, vámonos a la lectura, visita a la casa de la memoria. Muy bien, voy a ampliar tamaño de la letra. No, ya está muy grande. Acá, ojalá logren visualizarlo bien. Mire cómo comienza. Antropología política. Antropología política. Visita a la casa de la memoria. Entonces nos vamos a dar cuenta que antropología política es el título, perdón, es la materia. La materia de donde me están pidiendo el informe, ¿cierto? Luego tengo un título, ¿cierto? Tengo un autor, quien es quien realiza el informe, y vamos a ver cómo se nos desarrolla este cuerpo de este informe. Vamos a ver. Para que vamos identificando uno a uno los elementos del informe. Dice, no creo que pueda existir mucha gente en el país que en sus capacidades mentales normales desconozca el conflicto y la violencia que se ha vivido prolongadamente en Colombia. Sin embargo,
No siempre dimensionamos lo que este conflicto abarca o quizás sea tan desbordante que una y otra vez me sorprendería, me dolería, me llenaría de huecos por dentro y por esos huecos se va todo y luego tengo que volver a recordarlo y llenarme de huecos y agua que que quiere salirse por ahí y viceversa regándose. Si usted llega y se pregunta, ¿el autor para qué construye este párrafo? ¿Para qué nos escribe ese párrafo? Nótese que él comienza a hablar de una crítica, pero esa crítica es la que me va a venir a hablar del tema general. Entonces este párrafo es de introducción, ¿cierto? Ese párrafo es la introducción que quien escribe esto, Betsabe Lema Ospina, Betsabe, es la forma, el estilo personal, porque recuerden que un informe tiene un estilo personal en que esta persona introduce el tema. ¿Cuál tema? El de la memoria, el del conflicto en el país llamado Colombia, ¿cierto? Esa es su forma en la que va a introducir lo que él pudo haber visto en esa visita a la Casa de la Memoria. Luego sigue. La sala Violencias y Resistencia del Museo Casa de la Memoria ya comienza a hablar de unas partes del recorrido, ya comienza a desglosar las partes de ese recorrido. La sala Violencias y Resistencia del Museo Casa de la Memoria, a mi parecer, alberga y expone generosamente las extensiones del conflicto. Asunto importante para el país, ya que los efectos de la violencia son tan difuminados que se nos hace difícil dimensionar al tiempo todas sus implicaciones y fácilmente dejamos pasar por alto la magnitud de sus extensiones. Sin embargo, las experiencias de la sala parecen un poco desarticuladas. Quizá se deba a que no está completamente terminada, pero da la impresión de que existe mucha relación entre todas, que son asuntos aleatorios que suceden inconexos. Además, porque no hay una claridad respecto a los actores que intervienen en cada situación particular, si bien conozco que la violencia no proviene de un solo agente, sino que es una cuestión muchísimo más profunda, si existen ejecutores y confabuladores que se hace necesario mencionar, y su omisión aquí es, a mi modo de ver, mucho más grave, pues el espectador no sabe hacia dónde volcar la molestia o inconformidad que claramente se genera en la sala. Es interesante ver que este autor hace una crítica y esa crítica la está esbozando, expresando en partes que faltan del conflicto armado, partes de él lo ve como hay unos actores que faltan, está incompleto, unos actores del conflicto armado. Luego dice, para que la concientización se transforme en una reflexión provechosa y que no se quede simplemente en la conmoción del momento, es preciso que se haga esta claridad. Eso nos hace ser más espectadores ajenos y quizá dolientes de una guerra, pues al saber cómo se produce, entendemos que también estamos inmersos allí y de qué manera nuestras acciones diarias pueden estar perpetuándola. Esta reflexión, yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, yo sé que me salgo un poquito del tema, qué pena con ustedes muchachos, pero lo que dice este señor, esta persona acá informante es verdad. Nunca nos hemos preguntado, bueno, en Colombia hay un conflicto armado, en determinada región, en determinada zona, pero yo en mi diario vivir, ¿cómo hago para contribuir a ese conflicto armado? Muchas veces hacernos los loquitos por ahí como eso no es conmigo, también es una forma de que ese conflicto continúe.
Luego dice, sin embargo, también soy consciente de que la guerra en Colombia es absolutamente vigente, lo que implica que no siempre será posible hablar con tal franqueza. No siempre será posible decirlo todo e incluso cuando lo fuera, no se puede estar completamente segura de que no se transformará luego en justificación de la misma o que debido a lo fluctuante de las dinámicas no va a contribuir a perpetuar el conflicto o no va a resignificarse en un modo de proceder de la violencia. Por eso estoy de acuerdo con María Teresa Uribe cuando afirma que, mire que toma un referente, ¿de quién? De María Teresa Uribe. Aquí tenemos un referente externo. Cuando afirma que el compromiso ético de nuestra generación es el de dejarles a los públicos del futuro un mapa cognitivo que les permita entender qué pasó y cómo pasó y por qué pasó. Ojo con esto tan interesante, que no es simple y llanamente entender el conflicto, sino sabérselo explicar a las futuras generaciones, ya que sería pretencioso dictaminar una solución al conflicto sin reconocer que estamos también inmersos en la guerra como cociudadanos, como individuos, como investigadores. La guerra nos toca también y también la tocamos. Estamos situadas en un lugar desde el que podríamos divisar una salida, pero la guerra no es lineal ni se encuentra en un solo plano. Por el contrario, es fluctuante, se transforma y se apropia incluso de lo más inesperado. Así que esta no es una misión estática, es necesario hacernos con una flexibilidad de la rama verde y dudar un poco en nuestras propias estructuras para no quebrarnos con el viento, para no enceguecernos a lo que sucede también en medio del caos. Nótese que en su escritura está poniendo mucha parte de sí, es decir, mucho de su punto de vista, e incluso está hasta teniendo unas figuras literarias en donde maquilla, por decirlo de una forma, la información que está presentando, más que maquillar, adornar también, porque es el estilo de la persona que está escribiendo y eso es muy válido en un informe. Listo, voy a presentar una información sobre determinada visita a un lugar, pero es que yo no puedo dejar de lado que ese lugar está hablando de la situación de mi país y esa situación de mi país también me compete a mí. Y comienza esta persona a hablar desde su visión de las cosas. Una de las secciones de la sala, bueno, aquí continúa el recorrido. Una de las secciones de la sala que más llamó mi atención fue la pared de las definiciones. Partiendo de que los niños que las dieron no son víctimas directas del conflicto, se definían palabras de uso cotidiano, sentimientos y acciones. Se definían palabras de uso cotidiano, sentimientos y acciones. Un gran porcentaje de las definiciones hacían alusión al conflicto, la guerra y la violencia, incluso sin que la palabra en cuestión tuviera una conexión evidente con ello. Esto me hizo sumir en una profunda comprensión de la fuerza y el alcance de la experiencia social, la experiencia compartida y la memoria colectiva. Es muy interesante este tema de la memoria colectiva, ustedes se lo van a encontrar en muchas partes. La manera en que se imbrican las narrativas, las experimentadas por otros, las silenciadas y las impuestas. Cuando estamos hablando de las narrativas en cuestión de conflicto y de memoria, estamos hablando de aquellas personas que, estando partícipes en el conflicto, cuentan su historia más allá de guerra, de víctimas o de cómo han vivido el conflicto. Qué pena, por acá esto me fue. Bueno, sigue.
El asunto de la memoria involucra tal cantidad de elementos que no pueden tratarse a la ligera. Los motivos de su ausencia son múltiples: dolor, olvido, voluntario, represión, incomprensión, colonialidad. Y como es una cuestión que toca directamente la sensibilidad, cabe preguntarse siempre cómo nos recuerda Castillejo, cómo se configura la otra cara de la memoria, el silencio, de qué manera estamos trabajando con los testimonios, cuál es el destino y el manejo de ese reavivamiento y conmoción que provoca este tipo de estudios, y cómo están siendo encausados o cómo se estancan en la mera exposición. Esta es una expresión o unos cuestionamientos que surgen a través de lo planteado por el señor Castillejo. Ahí nos encontramos con nuestro segundo referente y dice: cabe aclarar que no me refiero necesariamente al museo. Tuve la oportunidad de visitar otras salas, un poco más movedizas, un poco menos oscuras, salas talleres de memoria con procesos continuos de recuperación, y creo que se siguen procesos para no dejar las heridas abiertas, si no recordamos cómo tejerlas, que es, en mi opinión, lo que debería primar en los estudios de violencia y memoria. ¿Qué es lo que debería primar? Cómo tejerlas. Las heridas abiertas, sino cómo tejerlas. Bueno, y nos vamos a encontrar precisamente en la bibliografía. Les hablé de dos referentes, y en la bibliografía nos vamos a encontrar esos dos referentes. Castillejo, recuerde, se pone en orden alfabético. El que primero nos encontramos fue de Uribe, de M.T. Uribe, pero como es orden alfabético, primero se pone el nombre de Castillejo y luego el de Uribe. El uno, las texturas del silencio, violencia y memoria y los límites del arte de la antropología. Y el segundo, la investigación social en tiempos de guerra, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vámonos entonces a unas preguntitas que hay después de esta lectura. Bueno, decía: subrayar con diferentes colores, bueno, lo hice con rojo, las siguientes partes: el título, introducción, cuerpo del trabajo, síntesis comprensiva y crítica de lo consultado, y conclusiones, síntesis de lo más importante del tema investigado y bibliografía. Aquí me voy a devolver un poquito al texto, no importa, y hay algo a lo que no le prestamos mucha atención, y es precisamente este tema de conclusión. El párrafo de conclusión acá nos viene hablando precisamente de todas aquellas formas en las que esa narrativa puede ser acallada, y también de qué hacer nosotros con esas heridas. Aprendemos a cerrarlas. Nuestras heridas abiertas hay que aprender a tejerlas, que es, en mi opinión, lo que debería primar en los estudios de violencia de memoria. Y aquí, en la opinión de quien hace el informe, nos llega una conclusión muy valiosa: el de saber cerrar la herida. Saber cerrar la herida. Listo, todos hemos vivido de alguna forma, o presenciado o escuchado de alguna forma, el tema de la violencia. Está bien, pero ¿cómo nosotros irnos curando de ese tema? Recuerde que a veces muchas personas piensan que el tema de la violencia es hasta una enfermedad social. ¿Cómo irnos curando de eso? Y el tema de la bibliografía, aquí tenemos nuestros referentes bibliográficos. Bien, en ese aspecto hemos cumplido con nuestro punto de subrayar las partes del informe. Bien,
Vámonos con unas preguntitas que quiero que estén ahí en el chat bien participativos. ¿Cuál es el tema del informe? Ustedes ahí, muchachos que están ahí en el chat, por favor, de manera muy comedida, me dicen cuál creen ustedes es el tema general de ese informe. Ya uno. Hay otras preguntitas de interés. Bueno, por aquí Santiago nos responde. Recordar los episodios de la guerra. Bien, ¿en dónde? Lo que dejó la guerra, los episodios de la guerra que dejó en Colombia, muy bien. ¿Y en dónde lo recuerda? En el Museo Casa de la Memoria. Entonces, recordar los episodios de la guerra en Colombia en el Museo Casa de la Memoria. Perfecto, Santiago. Luego nos van a venir a preguntar por cuáles fueron los elementos más destacables que resalta la autora, o cuáles son las reflexiones o cuáles son los temas o subtemas más destacados de la violencia o sobre la violencia según la autora. ¿Qué me dice Pablo? Entendamos, muchachos, que la autora está hablando de precisamente las voces que participan en la guerra. Y algo que llama poderosamente la atención a la autora no es la narrativa de las voces con las que se encuentra, sino también de las voces que callan y de la ausencia de ciertas voces, de ciertas narrativas, de ciertos participantes de la guerra. Ya habíamos hablado de esto último. ¿Qué significan las heridas abiertas en la lectura? Estamos hablando que las heridas abiertas hablan precisamente de muchas personas que han sido víctimas del conflicto, que han sido partícipes del conflicto y que no han sabido cerrar sus heridas. Recuerde, sí, hay que reconocerles el dolor, hay que reconocerles el conflicto, hay que reconocerles también su participación en el conflicto. Pero también, como lo dice la autora, hay que saber cerrar la herida. Hay cosas que deben perdurar en la memoria, pero no con el dolor y, digamos, la rabia o el resentimiento. Debe también saberse cerrar una herida. De lo contrario, no se cierra y queda ahí ese malestar, esa enfermedad. Bien, vámonos con la relación entre la violencia y la memoria, que precisamente tiene que ver con lo que hablaba. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la relación entre la violencia y la memoria? Chicos ahí conectados en el chat. ¿Será la violencia y la memoria simbióticas, es decir, se necesitan la una a la otra? En el ejercicio de la violencia cabe también el ejercicio de la memoria. Cuando eliminamos la violencia podemos recordar la violencia en nuestra memoria. ¿Qué piensan ustedes? A mí me encanta escucharlos, leerlos en este caso. Y de una vez vayan pensando esta pregunta también, para que no quede ahí en el imaginario, sino también para que quede en la reflexión. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para qué no? ¿Para qué es útil en una sociedad y sobre todo en esta Colombia? ¿Para qué es útil una casa de la memoria? Los escucho o los leo en este caso. La primera es la relación entre la violencia y la memoria. La segunda, ¿para qué sirve una casa de la memoria en este país o en estos departamentos o municipios?
Me gustaría escuchar un par de comentarios por parte de ustedes, leerlos en este caso. Estos muchachos, por Dios, yo sé que tienen mucho, mucho que decir, pero bueno, quiero que quede, si no van a responder, al menos que quede también en el imaginario. María Camila me sale con que hay personas que no han podido sanar las heridas, sino que las recuerdan constantemente, recordando sus sucesos de violencia. Bien, María Camila. Recuerde que no se trata de olvidar, se trata de sanar. Santiago dice, una casa de la memoria nos sirve para recordar hechos que marcan nuestra sociedad, sean buenos o malos. Pero ahí dice una frase muy, muy, muy escueta, Santiago, una frase muy, muy simple, que es mejor recordar las cosas para no tenerlas que volver a vivir. Pues en parte tiene razón, pero debemos llevar también el por qué están pasando las cosas, y ese por qué están pasando las cosas tiene una implicación de precisamente conocer esa historia y el ejercicio de la memoria en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país. Y para hacernos reflexionar sobre ello, dice Camila. Chicos, a ustedes les agradezco mucho la participación el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias por esos temas, por este tema y esta participación. Les recuerdo, Andrés Felipe les habla. Espero tengan el día de hoy una muy, muy buena tarde. Chicos, hasta luego. Nos vemos próxima sesión de clase. Pásenla bien. Chao.